Saludamos con el doctor Hernán Reyes, él es sociólogo y docente universitario, lo ponemos en pantalla. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias por la invitación, que tenga un buen día. Después de un poco más de un mes que volvemos a contactarlo al doctor Hernán Reyes, ¿qué lectura darle a todo este desmadre que tenemos en el país, doctor? Yo diría, hay que calificar de forma estructural las medidas que está tomando el gobierno de Noboa. A mí me parece que se trata de una política de populismo neoliberal. Y digo populismo neoliberal porque en la práctica no solamente se toman medidas o se aprueban normativas que apuntan en esa dirección, es decir, la que ya conocemos, el clásico proyecto de reducir el tamaño del Estado, de tender toda la economía hacia beneficiar a la empresa privada, de no reparar en los costos sociales y naturales que tiene el extractivismo, etcétera, sino que al mismo tiempo este gobierno está aplicando una política de comunicación y generando un discurso que yo diría, primero confunde a la ciudadanía, a buena parte de la ciudadanía, y segundo, yo creo que tiende hacia exacerbar de manera bastante complicada las tensiones que existen en el Ecuador. No nos olvidemos que Noboa va a un paso acelerado. Estos primeros meses han sido absolutamente, rapidísimos. La aprobación de las leyes de urgencia económica, que es un poco el marco normativo que le permite al presidente Daniel Noboa tomar medidas como el despido de los 5.000 empleados públicos. Se lo hizo prácticamente en el cantar de un gallo, se lo hizo de manera apresuradísima, obviamente tomando en cuenta que tiene el control de la Asamblea Nacional a través de esa mayoría que logró conformar, y que a la larga no hay todavía un bosquejo de oposición política o social que finalmente pueda ser una barrera para que el presidente Noboa vaya tan rápido en la dirección que quiere ir. Usted dice va en un paso acelerado, pero ¿beneficiando a quiénes? Obviamente a sus adláteres, obviamente a sí mismo, obviamente a los sectores de poder económico y obviamente al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que Daniel Noboa se debe a esos cuatro sectores. Yo diría empezando por el mismo. Primero es el yo, y me parece que la propia y descarada disminución de capital más intereses. 21 millones de dólares en este feriado aquí en Guayaquil. Se le redujo la deuda. Palpable, totalmente. Es abierto el descaro con el cual el presidente Noboa se beneficia a sí mismo utilizando el aparato estatal. De todas formas, yo creo que también con las otras medidas que toma deja abiertas las puertas, por ejemplo, para un paulatino proceso de privatización social. Ya creo que anunció públicamente el presidente Noboa, por ejemplo, de que se va a hacer una reestructuración y una reingeniería prácticamente de empresas estatales como CNT, CNEL y Petroecuador. Y esto obviamente no es que tiene que ver con mejorar la eficiencia de esas empresas estatales, sino como ya algunos analistas lo han anticipado, yo creo que el gobierno ha dado muestras de una desinversión estatal y de una inoperancia intencional en esas empresas que a la larga no son sino dejar la puerta abierta para que más adelante se justifique y se legitime la posibilidad de privatizar esas empresas. Así que yo creo que, la mala intención es lo que hay detrás de este gobierno. No se trata solamente de errores o de falencias técnicas para tomar las decisiones, que podemos también encontrarlo y puede justificar, una crítica a estas medidas. Yo creo que hay un plan muy bien estructurado, acompañado, como digo, de un discurso que finalmente ha calado de manera lamentable en algunas personas. Solamente quiero poner el ejemplo de esta campaña que el gobierno está haciendo para tratar de convencernos de que los empleados públicos que salen, el 0,1%, de la plantilla, son empleados o que no están comprometidos con el trabajo, o son empleados públicos ineficientes, o son empleados, inclusive como ya lo dijeron el coro de
periodistas y de expertos, entre comillas, que lo secundan, correístas infiltrados en el gobierno. Si es que tuviéramos la información, veríamos, y digamos global, ya tenemos por partes, porque hay gente que está sacando a la luz pública quiénes son las personas despedidas de las distintas instituciones. Si tuviéramos la información global, veríamos que se trata en muchos casos de técnicos con muchísima experiencia. En otros casos se trata de personal, por ejemplo, médico, del sector de la salud, un sector que realmente está en soletas y en una crisis permanente, y que en ese sentido la falacia del argumento de Noboa de que se trata de ineficientes o de burócratas no comprometidos o que boicotean, como creo que dijo, la buena marcha del Estado, se cae por su propio peso. Así que no se trata solamente de medidas administrativas, arbitrarias y anticonstitucionales, sino que al mismo tiempo se trata de un discurso que la soporta y que a la larga es lo que impide que el malestar colectivo y la indignación social en algunos casos se vaya materializando de manera mucho más concreta en una resistencia en los espacios públicos y en las calles a estas medidas del gobierno. Y además el gobierno tiene doble discurso, ¿no? Primero dice la señora Carolina Jaramillo que van a suprimir partidas y después sale el presidente de la República que van a contratar gente jóvenes. O sea, le miente a la gente sin inmutarse. Así es, el discurso populista echa mano de cualquier artilugio para finalmente responder a distintas, yo diría, emociones negativas, sobre todo, yo digo en gran medida, resentimiento social que existe en parte de la población ecuatoriana para justificarse. Y por eso es que primero el presidente Noboa, ya con mucha antelación, algunas semanas, digamos, decidió crear la figura de vocera presidencial. Ya sabía el costo político y la reacción que iba a causar este tipo de medidas que ya estaban en carpeta, obviamente. Y por eso quería otra cara para que sea señalada y, digamos, no sea él mismo el señalado como el culpable de estas medidas. ¿Por qué no salió en cadena nacional a dar la cara y decir lo que finalmente ante grupos diversos y sobre todo en eventos como las fiestas de Guayaquil lo hace, digamos, de manera solapada? Porque finalmente él sabe que los argumentos son mañosos y que a la larga estas medidas van a causar un severo daño no solamente a la estructura estatal, no solamente van a violentar derechos humanos de mucha gente, sino que van a incrementar, o de hecho incrementan, el malestar social que ya existe por una situación de calamidad que vive el Ecuador, no solamente ya por el tema de violencia e inseguridad. Acabamos de ver el día de ayer una masacre de entre 10 y 12 personas en un mismo lugar. Ahora ya nos estamos acostumbrando a que sea noticia diaria, que matan ya no 1, 2, 3, 5, 6, sino 10, 12 personas en un solo lugar. Las masacres del sistema carcelario se están trasladando desgraciadamente al espacio público, lo que aumenta el riesgo de que cualquier persona, ustedes, nosotros, podamos estar, como se dice, en el mal momento, en un mal lugar, y podamos ser víctimas colaterales de esta violencia. Ahora, la crisis económica se va a extender al menos a 10,000 personas más, o quién sabe más, digamos, si son 5,000 por 5, 25,000 personas más. Y en cambio, Noboa sigue actuando con ese marco normativo que se creó ad hoc, a su medida, con la complicidad de la Asamblea Nacional, para tener a la mano instrumentos normativos para reprimir cualquier tipo de respuesta. Así que yo creo que la situación se agrava y, como veía en algún análisis, el país camina o cae hacia el abismo de manera pronunciada. Doctor, buenos días. Carla Aro le saluda, un gusto saludarlo. La radiografía que usted nos hace efectivamente es la que vivimos, y más aún cuando el gobierno tiene tomado todos los poderes del Estado y es apoyado por gran parte de la prensa nacional. Pero ahí nos hacemos la pregunta, ¿dónde quedan las organizaciones sociales? ¿Qué pasa con la sociedad civil?
¿Hasta cuándo va a aguantar? En otros tiempos hubiéramos visto a la gente ya en las calles, pero ¿qué es lo que está pasando ahora con la sociedad? Parecería que estamos en una suerte de hechos al dolor con lo que suceda o con las políticas que tome el gobierno. Bueno, creo que hay que situar algunos elementos que explican, digamos, la pasividad de la sociedad civil ecuatoriana. Por un lado, creo que si nos retrotraemos unos cuantos años, veremos que todavía la sociedad ecuatoriana no despierta del todo de lo que fue el encierro obligatorio que causó la epidemia del COVID hace unos años. Me parece que esto también afectó gravemente el tejido social e impidió que la gente de alguna manera tome cartas en el asunto cuando lo ha debido hacer. Acordémonos que las dos revueltas, los dos estallidos populares que hubo el 2019 y el 2022, el uno fue antes de la pandemia, el otro fue después de algunos años de la pandemia, pero que finalmente tuvieron alguna repercusión, pero por la gravedad de la situación que causó el mal gobierno de Guillermo Lasso. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el escenario y el panorama político institucional en el Ecuador ha sufrido una degradación sin precedentes. La polarización se ha incrementado, no disminuyó, se ha incrementado, y esto saca lo peor de la personalidad de la población. En definitiva, el discurso que nos han vendido los gobiernos de Moreno, de Lasso y ahora de Noboa, es de que en el país hay gente buena y gente mala, y que la política se trata justamente de eliminar, de anular a la gente mala. El problema es que es tan arbitraria esta separación y tan mentirosa que a la larga está haciendo que se normalice los ataques políticos, el uso autoritario de la justicia para atacar no solamente a una fuerza política RC. Acordémonos que también el liderazgo del movimiento indígena, sobre todo Leonidas Issa, fue atacado, fue amenazado por Lasso, y Noboa finalmente también ha metido mano en el nombramiento de un nuevo presidente de la CONAIE. Como ya sabemos, es una operación política apoyada por el gobierno para que Leonidas Issa no pueda seguir al frente de la CONAIE y tapar, digamos, una posibilidad de que pueda haber una reacción social. Si sumamos entonces esta suerte de miedo, de pasividad, de angustia, que no se traduce en hechos, sino simplemente más bien en resentimiento, y por un lado de la población, a lo que sumamos esta degeneración del escenario político completamente polarizado, que hace que inclusive mucha gente no encuentre en representación, digamos, en las fuerzas políticas que en este momento están en la Asamblea Nacional. Tenemos el panorama que tenemos, no hay respuesta, y el gobierno sigue haciendo de las suyas, sometiéndose de manera, yo no diría simplemente obligada, sino con mucho gusto a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, porque a la larga esto favorece los intereses de las grandes corporaciones y empresas privadas a las que sirve realmente el presidente Noboa, desde un discurso que, digamos, o es producto de la ausencia que tiene Noboa cuando hay situaciones complicadas en el país. Él decide simplemente hacer maletas e irse de gira, o decide ahora poner a una vocera como la señora Jaramillo para que ella trastabille, pero finalmente sea la que dé la cara ante las pocas inquietudes que existen de algunos periodistas y medios de comunicación que todavía están intentando ver a profundidad la gravedad del problema. ¿Usted lo ve, doctor, como una estrategia entonces de el gobierno del presidente Noboa, el bloquear o reemplazar a líderes políticos y de organizaciones sociales para con eso evitar manifestaciones o evitar un levantamiento social? ¿Es estratégico aquello? Absolutamente. Yo digo, si tomamos en cuenta la cantidad de dirigentes de la Revolución Ciudadana que en este momento han sido acusados, algunos sentenciados ya,
están en la mira de la opinión pública, aunque no existan en muchas ocasiones la más mínima evidencia de culpabilidad. Si vemos eso, vemos que el presidente Noboa ha sido exitoso en anular prácticamente la posibilidad de que la todavía mayor fuerza política del Ecuador, la Revolución Ciudadana, pueda generar algún tipo de mecanismo de fiscalización del Ejecutivo y pueda oponer o resistir una respuesta social a sus políticas. Por otro lado, mencionaba esta intervención política directa en la CONAIE, que ya lo vino haciendo Noboa desde su primer periodo y ahora lo ha profundizado, sabiendo que Leonidas Issa fue una voz fuerte, potente, o ha sido una voz potente que se ha opuesto, de manera clara, además con, todo el acumulado histórico que significó encabezar la protesta y el estallido social de octubre del 2019 y de junio del 2022. El sindicalismo, lo que queda del sindicalismo en el Ecuador son voces aisladas, inclusive en algunos casos de personas que han caído presa también de un anticorreísmo rabioso. Yo quiero indicar que entre algunos líderes sindicales, por ejemplo, o de trabajadores sectoriales, existen quienes apoyaron a Guillermo Lasso, por ejemplo, en las elecciones anteriores, y quienes inclusive no distinguieron entre lo que significaba el riesgo para el Ecuador de que vuelva a ganar Daniel Noboa la presidencia y decidieron hacerse a un lado, permitiendo justamente que este mandatario nuevamente acceda al poder. Así que cuando vemos una dirigencia social y política prácticamente descabezada, no quedan sino pequeños colectivos de personas que lamentablemente no están articuladas entre sí y que aunque ya aparecen en espacios públicos, existen pequeños conatos de respuesta, de resistencia, las mujeres, los trabajadores culturales, supongo yo también, algunos sindicatos del sector público, sobre todo el sector de la salud o del sector de educación, todavía no existen, esas interconexiones que permitirían que un rato determinado la población ecuatoriana se sume a esta respuesta masiva, ante los atropellos de que somos víctimas por parte del gobierno de Daniel Noboa. Doctor, ¿significa entonces que el pueblo ecuatoriano no podrá levantar la voz porque no tiene representación, sino que tendrá que esperar 4 años para volver a tomar una decisión democrática en las urnas? ¿Usted lo ve desde ese punto de vista? Yo creo que esto depende, porque como decía yo al inicio, la velocidad con que está actuando Noboa para aplicar este modelo, yo diría en el fondo no solamente inconstitucional, sino inhumano, yo creo que eso podría evidentemente acelerar en demasía la dinámica que le está imprimiendo a su gobierno. Y esto podría hacer que la gobernabilidad que ahora ha conseguido por vías absolutamente falaces, todos los argumentos, los 4 o 5 argumentos... Doctor, perdón que lo interrumpa. A ver, ¿quién le da gobernabilidad a él? La Asamblea, que tiene la mayoría. La fuerza, no el orden público que lo respalda, ¿no? Le ha regalado un montón de bonos, ¿no? Tiene los diferentes poderes políticos que están a merced de él. La prensa que también lo respalda. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿tiene todo? Por supuesto, la gobernabilidad que ahora tiene, y que como usted bien lo menciona, está asentada en, primero, esta especie de contubernio con la Asamblea Nacional, logró la mayoría, no la suelta, una mayoría, si bien es cierto, en términos numéricos, aparentemente frágil, pero en el fondo yo creo que existe un trabajo de los operadores políticos de Noboa en la Asamblea Nacional, un trabajo que intenta inclusive conseguir más adhesiones con el paso del tiempo. Es decir, no se ha quedado dormido en sus laureles. Ese es el primer soporte. El segundo soporte son el resto de funciones del Estado. Acordémonos cómo el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía fundamentalmente, yo diría la propia Contraloría con una
acción lenta o inacción frente a casos donde ya debía haber habido informes especiales muy claros de actos que se dice son corruptos por parte de Noboa, así como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, etcétera, están justamente cooptados por el gobierno de Noboa. Ninguno de ellos se atreve a cumplir su función y a poder de alguna manera poner cartas en el asunto. A esto se le suma obviamente este grupo de corifeos, no solamente periodistas pautados, medios pautados. Algún momento a mí me gustaría saber cuánto es lo que está gastando el gobierno de Noboa en pagar justamente a periodistas y medios de comunicación que le están haciendo el juego y que están repitiendo de manera casi automática el discurso oficialista, muchas veces con un tono de ironía absolutamente, digamos, alejado del respeto mínimo a derechos humanos, haciendo acusaciones sin fundamento y prestándose para ese juego. Y, por supuesto, también una serie de medios de comunicación digitales, mal llamados medios de comunicación digitales, frente a los cuales yo al menos he escuchado que el gobierno está gastando ingentes cantidades económicas en estos medios que actúan a veces de troles y en granjas de troles que también se dedican a desprestigiar, atacar la reputación y la imagen de analistas o de personas públicas que finalmente salgan a contestar los argumentos del gobierno. Si, digamos, vemos esto de manera global, entendemos que justamente existe, diría yo, un cuarto de guerra, un grupo de asesores, yo diría de muy alto nivel, que junto con la propia embajada norteamericana, a la que también sirve de manera descarada el presidente Noboa, están justamente manejando los hilos de todo este entretejido entre generación de leyes antidemocráticas, inconstitucionales, violatorias de derechos, toma de medidas que ya van en camino a la reducción del tamaño del Estado, a lo Milei. Yo por eso digo, creo que se parece mucho o se intenta parecer mucho a lo que alguien decía a Bukele, por un lado, con la mano dura o el discurso de mano dura para enfrentar la violencia, y por el otro lado también a las medidas duras para desmantelar el Estado y ponerlo, lo que quedaría de él, a trabajar en términos de represión social y en términos de no regulación a la empresa privada y sobre todo a los grupos cercanos al gobierno. Yo creo que esa es la mirada panorámica que se podría hacer de quienes le soportan, quienes le fundamentan en sus políticas, y por supuesto cuál es la dirección que estas políticas está tomando en cuanto a modelo político. Doctor, hablábamos con nuestra invitada anterior, la doctora Angie Apanta, que también pertenece a estas organizaciones de derechos humanos, y nos hacía referencia a la nueva ley que va a enviar el presidente, que tiene que ver con el tema de las fundaciones, ¿no? Ahí involucraría a temas de derechos humanos, ¿no? Fundaciones u organizaciones que se dedican a la defensa, de los derechos humanos. ¿Usted cree desde su punto de vista que estas organizaciones que salen en defensa y que ahora están también levantando la voz en torno a todos estos actos, le hagan ruido al presidente de la República, o con una nueva ley trate un poco de bloquearlas? Cuando hablamos de fundaciones, hablamos de, digamos, una diversidad de organizaciones no gubernamentales, pero yo creo que las que le interesan a Daniel Noboa y a su círculo, las que les interesa a anular, son aquellas precisamente que están dedicadas a la defensa de los distintos derechos humanos que constan en la Constitución. A mí me parece, por ejemplo, que si es que el gobierno quiere seguir aceleradamente poniendo en práctica un plan para introducir la minería a cielo abierto y seguir promoviendo el proyecto extractivista minero en Ecuador, requiere limitar y requiere bloquear las posibles acciones a nivel interno e internacional de fundaciones ambientalistas que defienden los derechos de la naturaleza. Si es que quiere avanzar en la destrucción prácticamente a través de su reducción
el sistema de la salud pública en el Ecuador requiere precisamente enfrascarse en contra de fundaciones que defiendan los derechos de pacientes que han sido afectados o han venido siendo afectados de manera inhumana en su derecho a la salud y a la vida, como por ejemplo los pacientes de enfermedades renales, a partir de la falta de pago del Estado a las clínicas dializadoras, así como de otro tipo de pacientes que en este momento ni en el servicio público del Ministerio de Salud ni en el servicio de salud del IES están recibiendo, la prestación adecuada. Pensemos que solamente en el Pablo Arturo Suárez, en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, están represadas más de 1.200 cirugías. Es una barbaridad. Lo mismo está pasando en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES, el más grande del país. Y en ese sentido, creo que estas fundaciones o grupos que defiendan derechos de usuarios de la salud están atacados. ¿Qué decir de las fundaciones que defienden derechos humanos de las personas? Fundaciones como la CIDH, la CDHG de Guayaquil, etcétera, INRED, y otras fundaciones que también defienden, por ejemplo, los derechos del sector de la educación, de los niños, niñas y adolescentes, que están también impedidos de educarse. Hay miles de ellos que no pueden asistir a las escuelas por el asunto de violencia. Fueron las fundaciones que defendieron, por ejemplo, a los 4 niños de las Malvinas, que fueron salvajemente detenidos, torturados y asesinados en una causa judicial que no sabemos cómo marcha, porque en realidad siguen insistiendo en utilizar las leyes aprobadas recientemente para, liberar de culpa a los militares que fueron responsables de esta detención forzada de aquellos 4 niños y de alrededor de 40 personas más que en este momento han sido denunciadas como desaparecidas tras allanamientos y operativos militares. Esas son las fundaciones y esas son las organizaciones no gubernamentales que estorban, las organizaciones que defienden derechos de mujeres, por ejemplo, ahora que prácticamente desaparece el Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos al fundirse en el Ministerio de Gobierno. Y, por ejemplo, derechos educativos que también desaparecerían cuando la CENESID también es absorbida por el Ministerio de Educación, un ministerio que ya no se daba abasto para su propia tarea de los derechos de la educación básica y de la educación secundaria, y ahora encima absorbe a la CENESID, que tiene que ver con el fomento a la educación universitaria, a la tecnología, a la innovación, a la investigación. Entonces, yo creo que el gobierno está desarmando, desbaratando toda posibilidad de resistencia o de respuesta social y política. Por eso se vuelve más grave todavía el tema, porque al no existir tampoco, digamos, un espacio como el que debería existir, crítico por parte de los medios de comunicación que tienen mayores audiencias en este país, sino más bien también hacer el juego al gobierno, esta situación queda absolutamente opacada y desconocida a ojos de la mayoría de la población. Y el presidente Noboa ha logrado, a través de este gran grupo de medios propios y de medios pautados, llegar de alguna forma de manera directa a la población con un discurso falaz, un discurso que falsifica, diría yo, la realidad la mayoría de las veces, y que a la larga no tiene un contrapeso, una contraparte. Peor aún, hablar de fiscalización en la Asamblea Nacional. Así que la situación, políticamente hablando, es tremendamente grave, precisamente por esta imposibilidad de respuesta social y política a las arbitrariedades y al autoritarismo del gobierno de Daniel Noboa. Doctor, bueno, me quedo aterrada, ¿no?, con su análisis, ¿no?, y cómo realmente ha monopolizado todo el Estado a su favor. Entonces ahí me hago la pregunta yo, ¿qué podría desestabilizar al gobierno del presidente Daniel Noboa? Ir demasiado rápido, que finalmente, intente para congraciarse y poder seguir recibiendo los préstamos del FMI. Acordémonos que el Ecuador es el 4º país más endeudado con el FMI, eso le coloca en una situación difícil.
no solamente a nivel interno, porque está dedicando prácticamente la cuarta parte del presupuesto nacional del Estado para pagar deuda externa, más capital más intereses, sino también con el propio FMI, que tiene su política interna de que no puede prestar en demasía a determinados países fondos para que le paguen sus propios préstamos, porque en el fondo ese es el circuito perverso del Fondo Monetario Internacional. Pero más allá de eso, yo me atrevo a decir que ir demasiado rápido, por ejemplo, en los despidos, en la reducción del tamaño del Estado, ir demasiado rápido en la aplicación de otro tipo de medidas, como por ejemplo esto de intentar controlar, no regular, sino controlar y quizá anular a las fundaciones que defienden distintos tipos de derechos en el Ecuador, el seguir, yo diría, degenerando la prestación de servicios por parte del Estado en el sector de salud, de educación, de la seguridad social, etcétera. Yo creo que poco a poco esto puede ir incendiando, ir generando mucha mayor, convertir el malestar en indignación. Si el malestar se convierte en indignación, si el malestar ciudadano se vuelve indignación, y si es que se va clarificando de alguna manera quiénes son o quién es el culpable directo de la situación en la que estamos en el Ecuador, si dejamos de seguir creyendo en esos cuentos de hadas de que todo es culpa de tal o cual gobierno del pasado, que no es sino una manera de esconder la inoperancia y las propias intenciones actuales que tiene el gobierno de desmantelar el Estado y de perjudicar a la población más vulnerable, eso podría causar un momento determinado un deterioro de la gobernabilidad, una gobernabilidad autoritaria, porque no es democrática, autoritaria, que tiene Noboa, y a la larga podría efectivamente ir modificando el escenario de pasividad que ahora tiene todavía el Ecuador. ¿Qué pasa con todos los escándalos de corrupción que hay dentro de este gobierno? Parece ser que para la prensa no son escándalos y para la justicia pues casi como que no hay mucho que hacer. Usted lo ha dicho, Jaime, es una burla cómo los escándalos, un escándalo del gobierno se tapa con 2 o 3 noticias bomba, alguna detención ya programada y negociada de un delincuente, ahora último con esta extradición que les llaman, en el fondo es una expulsión antijurídica de, digamos, van a ser creo que 1.000 o 1.500 personas privadas de libertad de nacionalidad colombiana, que les van y simplemente les botan en la frontera, muchos de ellos son liberados porque no enfrentan cargos en su propio país, los familiares y las víctimas de aquellas personas, de los delitos que cometieron aquellas personas de nacionalidad colombiana en Ecuador, se ven ahora absolutamente burladas. Es una burla porque en la práctica queda sin hacerse justicia, simplemente se lo suelta. El gobierno Pero todo eso le aplauden. Soltarles. Todo eso le aplauden las rocolas. Exactamente, es que el problema es que está muy bien armado, muy bien estructurado, un discurso que va desde el sarcasmo más grotesco, digamos, como aquella gente que celebra, dice, sí, ya por fin salen los burócratas, estos pipones, etcétera, etcétera, sin siquiera saber quiénes salen, porque en el momento en que se dice que salen los más ineficientes, sin que exista siquiera digamos, un informe técnico que muestre que las personas que salieron son las que no cumplían adecuadamente su trabajo, lo que se está haciendo es simplemente sacarles a dedo, sacarles por arbitrariedad de las autoridades de la institución y cumplir una cuota que seguramente el gobierno de Noboa está dando a cada institución. Tantos tienen que salir del IES, tantos tienen que salir de este ministerio con la fusión, tantos tienen que salir de los otros, escojan ustedes. Es la peor manera de hacer política, pero es una manera efectiva, eso no hay que dudarlo. Yo veo a Carlos Vera que sale a festejar el despido de 5.000 trabajadores del sector público, pero él anda con 2 o 3 policías que se los paga el Estado. Así es, y él sí tiene derecho, digamos, a este bono, a esta beca de la pauta del gobierno, sino que diga cuánto está recibiendo de parte del gobierno ecuatoriano para seguir haciendo sus programas. Develaron una de sus pautas, creo que llegaba a $11.000.
Así es, eso me acuerdo. Seguramente ahora será más, porque en eso el gobierno de Noboa no tiene ningún empacho en gastar. El gobierno de Noboa dice que quiere reducir el gasto público para poder controlar el déficit que tiene, pero a la larga, cuando se trata de gastar recursos en comunicación, y no me refiero a una comunicación gubernamental a la que todo gobierno tiene derecho y a la que la población ecuatoriana también tiene derecho, puesto que los gobiernos tienen que rendir cuentas de sus acciones, sino me refiero a una comunicación tramposa, a estos medios como La Data, El Dato, Tiempo Real y unos cuantos más. Y los canales nacionales también, doctor. Anoche yo veía Ecuavisa y vi cómo manejaron el libreto del noticiero, ¿no? Primero entraron con el tema del gobierno, el despido y todo, de ahí justificando el mal trabajo de los servidores públicos para algunos medios, ¿no? Y de esa manera como que santifican todo lo que hace el señor y están de acuerdo, ¿no? Y a la gente le llega ese mensaje, la gente que no conoce, la gente que no contrasta, pues hay gente que solo ve la televisión abierta. Esa gente cree que lo que le está diciendo ese canal es la última palabra. Totalmente. Todavía la televisión, sobre todo, tiene una amplia audiencia, tiene públicos que se enteran o aparentemente se enteran de la realidad del país a través de escuchar sus noticieros. Y los noticieros de la televisión, yo sigo viendo la mayoría de ellos y puedo dar fe de que se han vuelto en apenas cajas de resonancia de la estrategia comunicacional del gobierno. Como usted bien lo dice, Jaime, está todo fríamente calculado. La falacia que va a tratar de justificar o de legitimar la medida del gobierno es la que primero aparece, después aparecen 2 o 3 de los sempiternos analistas, entre comillas, o expertos que van a darle el toque final y van a volver sacrosanta la medida del gobierno. Luego aparecerá el propio presidente, editada la parte que finalmente apunta a decir que está actuando en la dirección correcta, y finalmente después se meterán con farándula o se meterán con la crónica roja para hablar y seguir hablando de los... Terminan vendiendo la verdad. O sea, entonces la gente se queda atrapada entre esos espejismos que están apareciendo en los medios de comunicación, que no están, poniendo el dedo en la llaga, que no están indagando en los temas de fondo, que se dejan sorprender por estas políticas de globos de ensayo que a cada momento el gobierno lanza con pequeñas noticias que finalmente generan algún tipo de turbulencia y se acabó. Los casos de corrupción del gobierno, el caso Progen, por ejemplo, los otros millones también invertidos en energía eléctrica en Loja. De la desaparición de los 78 millones de dólares de la deuda del Grupo Noboa, ¿ningún medio tradicional? Ningún medio, les parece absolutamente normal. Y claro, la mejor forma de legitimar estas medidas es callar. El silencio mediático de los grandes medios de comunicación, grandes digo yo por las audiencias todavía en Ecuador, es absolutamente estruendoso. Y ahí ya no nos basta con que aparezca, no sé, lupa media, verificando que una información sea verdadera, tenga base, tenga una fuente confiable, etcétera, porque en la práctica la agenda informativa de estos medios de comunicación es absolutamente servil a la política del gobierno de Noboa. Y Noboa, vuelvo a repetir, Jaime, lo está haciendo muy bien, y el único problema sería que se envalentone, quiera hacerlo demasiado rápido, y esto un momento determinado, como él dice que, digamos, ya aquí no hay prácticamente ninguna resistencia, lo cual no es cierto. Este momento hay una pasividad, todavía hay miedo, pero siempre la gente, siempre la población, un momento determinado estalla. Siempre hay un límite, un punto tope. Cuando se lo pasa, cuando se lo traspasa, esto puede generar una reacción política, y quizá esa pueda ser la única posibilidad de parar, digamos, esta carrera demencial hacia el abismo en la que nos ha colocado el presidente Noboa. Noboa está copiando el modelo de Milei. El modelo de Milei en la parte económica de desguazar el Estado, y está copiando, claro, porque
Bukele. Me recuerda, y Vilma Traca hizo una caricatura fantástica este fin de semana, ¿no? Cómo Noboa está haciendo con los ministerios, le pone la voz de Milei, ¿no? Ministerio de Deporte, claro. afuera. Ministerio de Ambiente, afuera. El mismo Tal modelo. cual, es que hubo una propaganda en la campaña de Milei, donde efectivamente había una pizarra, habían papelitos con el nombre de todos los ministerios, y Milei aparecía retirando esos papelitos. Claro, él fue mucho más allá, él apareció en la campaña con una motosierra para prácticamente dejar hecho añicos el Estado, que es algo que efectivamente lo está haciendo, y como digo, simplemente dejar un Estado que le sea funcional. Todo lo que no le es funcional, destruirlo. Y lo que le es funcional, es decir, un Estado basado en las armas, en los aparatos de represión, militares y policía, por un lado, y un Estado que finalmente esté ahí, evitando regular a los grupos económicos que en un momento determinado no pagan al SRI, están siendo subsidiados, por ejemplo, como las corporaciones mineras en servicios de agua, de electrificación, etcétera, que les brinda el Estado a precio de nada, no les regula en términos de precios, no les regula en términos de monopolización del mercado. Entonces, en la práctica, es un Estado que sirva, que sea un sirviente de esos grupos económicos, y por eso yo diría, si es que algún calificativo se le puede dar al gobierno de Daniel Noboa, es el de populismo oligárquico, porque hemos retrocedido a los tiempos donde las oligarquías mandaban, las élites mandaban en el Ecuador, y al mismo tiempo existe un populismo penal, un populismo mediático, que es el que de alguna manera fundamenta, naturaliza, normaliza lo que el gobierno está haciendo como si fuera efectivamente la panacea, cuando en la práctica, digo, nos está llevando en una dirección completamente equivocada. Ojalá cuando nos demos cuenta de esto no sea demasiado tarde. La semana pasada me decía el doctor Maximiliano Donoso, ¿qué nos pusieron al agua? Decía. Porque la gente está callada, nadie sale. Todo el mundo está como que esperando comer gallina gorda por mano ajena. Por supuesto, es el miedo, es la situación económica que viven los ecuatorianos, es como digo, además el ambiente virulento de polarización que se sigue generando cada vez que le hace falta al gobierno, cada vez que se levanta una voz crítica, inmediatamente le acusan de ser amigo de los narcos, de ser correísta, de ser antipatria, de ser un tirapiedra. Sí, ya nos hemos ido acostumbrando a estos calificativos que finalmente impiden la discusión y el debate público, y por ende dejan a la mayor parte de la población, ya sea en la desinformación o ya sea en la pasividad más absoluta. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Gracias al doctor Hernán Reyes, quien ha conversado con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.